Bienvenidos a la sesión 9 del curso de Políticas de Uso de Suelo y Vivienda que estamos ofreciendo en el Departamento de Estudios Regionales INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Esta sesión número 9 la hemos denominado Mapas y otras aplicaciones para todo tipo de decisiones y viene con la pregunta: ¿es posible mejorar el acceso a vivienda con este tipo de tecnologías? Hemos dividido la presentación del día de hoy en 4 temas. El primero se denomina el principio modernista del uso del conocimiento. El segundo, las 3 dimensiones de la información para cambiar comportamientos en el uso de suelo y vivienda que caben en una app. El tercero se llama mapas y apps para cada parte del proceso de política de uso de suelo y vivienda. El cuarto se llama, en tono de pregunta, ¿es posible cambiar la tradición estatista de ver la realidad? La coproducción de apps y sus consecuencias. Y finalmente cerraremos con unas conclusiones. La razón por la que estamos hablando de mapas y apps en una sola sesión es porque consideramos que la producción de información ha sido una larga tradición del Estado para mediar sus relaciones con la sociedad, y el desarrollo de las tecnologías ha transformado la manera como se hacen los procesamientos de información y se presentan en mapas. Las apps, por supuesto, que son algo mucho más reciente en la historia de la humanidad. Entonces, esta primera sesión la hemos llamado el principio modernista del uso del conocimiento. Saber más conduce a tomar mejores decisiones, o de por qué el Estado produce estadísticas. Producir información ha sido siempre una necesidad para las entidades o personalidades que tienen poder político y poder militar. Producir más información es asociado con la idea de tener mejores decisiones, conocer oportunidades para la expansión territorial del imperio o el poder que se tiene desde una empresa o desde un grupo político, etc. Entonces, vamos a tomarlo acá en términos de las relaciones Estado-sociedad. Ahí hay una literatura sobre la idea de las comunidades imaginarias y cómo conforman los estados-nación. En términos del procesamiento sistemático de información, los estados-nación han usado 3 instrumentos clave: el mapa, el museo y el censo. Estos 3 instrumentos permiten avanzar y sistematizar la producción de información oficial como una especie de construcción de la realidad social que sirve a los intereses del Estado, sirve a los intereses de las entidades poderosas. La siguiente dimensión, digamos, que queremos ver en esto de el principio modernista del uso del conocimiento es que, en paralelo a los esfuerzos que realiza el Estado, se construyen historias orales y causales por parte de la población. Acá el principio es que los saberes populares constituyen un reflejo de la condición humana. La gente cuenta las historias que le interesan, cuenta las historias que le son valiosas y construye explicaciones de la existencia personal, comunitaria, humana en general. Y en esta construcción de historias va construyendo también lo que ahora conocemos como problemas de políticas de uso de suelo y vivienda. La literatura que cubre este tema se puede sintetizar en esto que acá, en una publicación mía, he llamado El discurso modernista contra la negociación en la cultura de planeación urbana en México, en el cual elaboro esta idea de que México es un país que, como muchos otros, claro, que tiene una tradición modernista basada en el uso racional y en la producción racional de conocimientos, y que esto ha sido usado por el Estado para imponer decisiones a la sociedad. En el trabajo publicado en la revista Ciudad y Territorio, hago una cita de Harvey que dice que se refiere, o más que una cita, hago referencia al trabajo en el que se dice que el proyecto de modernidad que se logró constituir en el siglo XVIII fue un gran esfuerzo intelectual de los pensadores de la Ilustración, que consistía en el desarrollo de una ciencia objetiva, una moralidad universal, así como la ley y el arte conforme a su lógica interna. Este discurso asumía que el dominio científico de la naturaleza
daba libertad y garantizaba la seguridad por encima de los problemas de escasez y calamidad natural que tenía la humanidad. Asimismo, suponía que el desarrollo de formas racionales de organización social y formas racionales de pensamiento lograrían, subrayado, liberar al individuo de las arbitrariedades de los mitos, la religión, la superstición y el uso arbitrario del poder. De manera que el principio se constituyó en producir información es un instrumento para desarrollar un pensamiento racional que nos permita encontrar mejores formas de organizarnos, mejores formas de tomar decisión. Y de ahí el salto a mayor información, mejores decisiones, era en realidad ya muy pequeño. De tal manera que el principio de a mayor información, mejores decisiones, se introduce en el pensamiento, digamos, para sugerir que la hechura de políticas públicas basadas en un uso intensivo de información van a ayudar al Estado a resolver sus necesidades con la sociedad y alcanzar en común el bienestar social. Con ese principio va a operar la hechura de muchísimas políticas y con ese principio, por supuesto, va a operar la hechura de políticas de uso de suelo y vivienda. Naturalmente, el principio modernista del uso de conocimiento va a tropezar con algunos problemas. Entonces, algunos de los que hemos identificado en la revisión de literatura sobre el tema son los siguientes. Uno, la información es vista como un proyecto de reforma social. Es decir, el discurso en torno a la producción y el uso de información para la toma de decisiones se va a reflejar en propuestas que enfatizan los diseños urbanos que se conciben como transformadores de la sociedad y que son afines a los intereses de un selecto grupo social que se concibe a sí mismo como el agente del cambio social. El segundo elemento es que el discurso como una propuesta geopolítica está basada en el uso jerárquico del poder, es decir, la generación de información y su uso para el diseño de políticas de suelo y vivienda va a hacer énfasis en la forma y la utilidad práctica definida desde una perspectiva racionalista y la celebración del poder político y económico como principales responsables de cambiar a la ciudad, de ofrecer vivienda, de tener garantizado el acceso a suelo en distintas condiciones. Y el tercer principio es que la modernidad es definida en términos de eficiencia, un uso óptimo de localizaciones y la tecnificación del hogar. En este sentido, las políticas que se diseñan con estos principios van a estar imbuidas con la idea de que la modernidad es la difusión de valores funcionalistas y el creciente uso del automóvil y la tecnificación del hogar van a ser funcionales para el desarrollo de la sociedad. La modernidad demanda, por lo tanto, una estructura urbana en la que la movilidad debe de ser más eficiente posible y la zonificación bien definida, un medio para alcanzar el orden social. Esto va a llevar a que a partir de los 60 en el mundo se culmine por proponer grandes conjuntos habitacionales periféricos que estuvieron conectados a las principales vialidades y que a partir de ahí empiece una larga carrera de experimentación por encontrar modelos habitacionales para las masas de población que ahora habitan en las ciudades, tanto en el norte como en el sur, y que buscan resolver aspectos como equidad, acceso a vivienda y posibilidades de desarrollo de un modelo económico capaz de competir en el mercado global. En esta misma idea del principio modernista del uso del conocimiento, en el que suponemos que saber más conduce a tomar mejores decisiones, algunos problemas existen con ese pensamiento para regular el comportamiento de los participantes en el mercado de suelo y vivienda. Acá tenemos una ilustración inspirada en las tragedias sucesivas del 2023 y el 2024 que han ocurrido en la ciudad de Acapulco, una ciudad turística mexicana que pues en menos de un año se ha visto azotada por 2 huracanes devastadores. Y entonces, desde el punto de vista de la idea de saber más conduce a mejores decisiones, la pregunta para discutir en este momento del curso o en este momento de la presentación es cómo debemos interpretar lo que está pasando en Acapulco. Y las imágenes que hemos seleccionado para este fin ilustran el efecto devastador de
la naturaleza, o diríamos también ahora del cambio climático a través de los huracanes, en una ciudad turística que ha crecido de manera desordenada, que ha conquistado el territorio a fuerza de invasión, irregularidad, infraestructura de baja calidad, viviendas mal localizadas, mal construidas, cierre de cauces de arroyos, desabasto de agua potable, etcétera. Entonces acá lo que tenemos son imágenes que nos muestran un poco las consecuencias de esa manera de ocupar el territorio, esa manera de resolver las necesidades de suelo y vivienda, tanto para los pobladores locales como para los visitantes que constituyen, digamos, el, la fuerza de una ciudad turística como lo es Acapulco, a pesar de todo. Entonces, en 2023 tuvimos el huracán Otis, y el huracán Otis fue declarado como una gran sorpresa que destruyó horriblemente la ciudad. Algunas de las imágenes de la parte inferior de esta lámina se refieren a esto, al huracán Otis. Pero en 2024, antes de que llegara un año, llegó otro huracán, el huracán John, y volvió a generar destrozos no similares, pero no por ello menos importantes que los del huracán anterior. Y entonces las escenas, acá nomás hay una pequeña colección, pero las escenas en los noticieros, en los videos que salieron en las redes sociales, etcétera, todas giran en torno a la idea de cómo puede suceder esto, cómo es que nos está pasando esto, cómo podemos manejar esta situación. Y a la luz de estas imágenes que tenemos acá, y respondiendo a la pregunta de cómo debemos interpretar lo que pasa en Acapulco, pues claramente se ve que lo que tenemos que hacer es llegar a la conclusión de que no ha habido un proceso de ocupación de suelo ni de satisfacción de condiciones de vivienda dignas en la ciudad de Acapulco, y que el costo que esto tiene pues es descomunal. Y entonces ya a estas alturas del partido pues uno no puede dejar de preguntarse si no hubiera sido mejor tomar mejores decisiones a la hora de ocupar el suelo. ¿Sabíamos que podía pasar esto? Pues claro que sí, existían conocimientos que hacían indicar que este tipo de tragedias podían ocurrir en un asentamiento con estas características. ¿Dejamos de ocupar el territorio de esta manera? Pues ya vemos que no. Y entonces ahí es donde entra en crisis esto del principio modernista del uso del conocimiento, porque saber más no necesariamente conduce a tomar mejores decisiones. Y esto lo traemos a colación para volver al tema del día de hoy, porque suponemos que el uso de tecnologías, el uso de mapas, el uso de sistemas de información, etcétera, nos va a ayudar a procesar mejor la información en forma tal que en el futuro vamos a tomar mejores decisiones. No apostaría mucho en ese sentido, porque existen también muchos problemas, no solamente en la manera como producimos la información, sino en la manera como la procesamos, en la manera como la difundimos y sobre todo en la manera como la utilizamos para la toma de decisiones. Vamos a abundar más en lo que queda de la sesión. El punto número 2 lo hemos denominado las 3 dimensiones de la información para cambiar comportamientos en el uso de suelo y vivienda. Si el principio de más información conduce a mejores decisiones, en los términos en los que hemos llevado este curso, esto significaría que tener más información va a constituir simultáneamente un estímulo y una especie de sanción para el tipo de decisiones que estamos dispuestos a tomar dependiendo de nuestros comportamientos regulares que tenemos. Entonces, para sistematizar la idea acá en torno al uso de los sistemas de información, las aplicaciones, los mapas, etcétera, hemos propuesto aquí que las 3 dimensiones de las que estamos hablando son la dimensión espacial, la dimensión social y la dimensión temporal, ejemplificadas con ideas de amenazas y oportunidades y tendencias. Entonces, en lo que tiene que ver con la dimensión espacial, nosotros podemos pensar que el tipo de información que necesitamos es el tipo de información que nos describe amenazas. Uno esperaría que los actores que conforman el mercado de suelo y vivienda van a cambiar su comportamiento si tienen información sobre cuáles son las amenazas que se ciernen sobre los espacios urbanos habitados, sobre el tipo de edificaciones construidas. Y entonces acá tenemos un ejemplo del tipo de información que podemos generar en mapas, y lo que necesitamos son geografías de los riesgos. Acá estamos presentando geografía de las inundaciones en Guadalajara, en un mapa producido que tiene información a nivel de
punto de la ciudad y de polígono en el que hemos identificado cuáles son los principales riesgos, nada más de inundaciones, que no son los únicos riesgos naturales que pueden existir en la ciudad. Y vemos cómo el mapa de los sitios identificados de alguna manera se sobrepone a lo que eran los cauces de agua naturales que existían en el antiguo valle de Atemajac despoblado y que luego la ciudad fue conquistando poco a poco. Entonces, el principio es relativamente elemental. No era tan complicado saber que por donde estaban los cauces de ríos, pues el agua iba a reconocer esos sitios y una vez todo urbanizado, lo que iba a resultar eran, como se tiene representado acá, inundaciones. Otra manera de hacer esto es hablar de oportunidades. Y una manera de ver las oportunidades sería dónde hay oportunidades de acumulación, dónde hay oportunidades de rentabilidad del suelo, de aprovechar el mercado de suelo y vivienda para acumular fortunas o para crear mejores condiciones de vida. Y acá estamos ilustrando esto con una información que no es precisamente una app, sino que más bien es un PDF producido tal vez todavía con AutoCAD, en el que vemos lo que los municipios usan para el cobro de impuestos, que es la tabla de valores. Y entonces cada año, pues los municipios tienen que producir o actualizar, como se dice, su tabla de valores para poder determinar cuánto van a cobrar de impuesto predial. Y acá hemos seleccionado pues una zona icónica de Guadalajara, que es la zona donde está la Minerva, la estatua de la Minerva. Y entonces tenemos acá en el lado izquierdo del mapa grande, nada más para ubicación, de qué estamos hablando como polígono estudiado, y del lado derecho hemos identificado, haciendo suma la información, más o menos a cómo anda ahí el metro cuadrado, y estamos viendo cifras de 28,000, 13,000, 12,000 pesos, y vemos que hay variaciones de una cuadra a la siguiente, y entonces claro que este tipo de mapas nos ayudan a identificar oportunidades de rentabilidad, pero también nos muestran los sesgos que existen en el diseño de la famosa tabla de valores, y que a veces los sesgos pueden ser por falta de información, pero también pueden ser por diseño de política para ocultar o propiciar procesos de acumulación. Y entonces vemos que mientras que muy cerca de la glorieta los precios andan en 13,000, 18,000, 28,000, apenas a 2 cuadras ya andan en menos, en 8,000, etcétera. Entonces aquí, con este tipo de información, un estudioso sistemático del mercado inmobiliario va a encontrar lo que acá estamos llamando oportunidades. Y luego está también en este mismo mapa la representación de más oportunidades, aparte de la tabla de valores, lo que sería el promedio de viviendas en renta construidas en los distintos polígonos de la ciudad. Y acá vemos que hay un claro sesgo hacia el poniente, en donde entre más al poniente más caro, o por lo menos hay una zona ahí de alrededor de los Colomos que es la zona más cara. Y luego tenemos a en el mismo polígono de la zona de la Minerva, en el lado izquierdo, identificado a cómo está, digamos, la renta de unidades habitacionales, porque este indicador está hecho a nivel de unidades habitacionales y vemos que está entre 22 y 30,000 pesos el mes, el valor de la renta de una unidad habitacional en este tipo de asentamiento, ¿no? Y entonces, como tercer aspecto o tercera dimensión, lo que decimos es que los mapas y las aplicaciones nos ayudan a identificar tendencias. Y acá lo que tenemos graficado son las variaciones porcentuales anuales de los precios de las viviendas en las principales zonas metropolitanas del segundo trimestre de 2013 al segundo trimestre de 2023. Entonces, por trimestre vamos viendo cómo se comporta el mercado y vemos que con barras tenemos la zona metropolitana de Guadalajara, y con líneas tenemos Monterrey, Valle de México y a nivel nacional. Y entonces acá nos permite encontrar cuáles son las tendencias, y vemos que hay periodos en los que Guadalajara encabeza, digamos, la lista de las ciudades o de las grandes ciudades en donde la renta es más cara, como ocurrió más o menos en el periodo entre 2017 y 2020, donde claramente las columnas de Guadalajara están reflejando crecimientos o variaciones porcentuales más altas en el valor de la vivienda. El mercado inmobiliario luego tiene sus formas de ajustarse dependiendo de cuál mercado específico
y normalmente lo hace dejando de construir, dejando de poner unidades en el mercado y por lo tanto pues se encarece. Pero como no es muy elástico el mercado, entonces por eso es que se generan este tipo de tendencias. Con apps podemos y con mapas podemos tener esta información procesada de una manera tan sencilla como está aquí para entender cuál es la dinámica que se está siguiendo en el mercado de suelo y vivienda. En el punto número 3, decimos que, y este es el punto central de esta sesión, que si vamos a seguir usando mapas y aplicaciones, como es el caso, y vamos cada vez a usar más mapas y aplicaciones, necesitamos generar información para cada parte del proceso de las políticas de uso de suelo y vivienda. Y esto es, necesitamos geolocalizar estas tres dimensiones sobre el comportamiento de los actores del mercado de suelo y vivienda. Y aquí pues hacemos referencia a la literatura existente sobre el tema, en el que se habla de cómo fue que hicimos una transformación del mapa como un instrumento de política de toma de decisiones. El mapa como un sueño e instrumentador del poder, decimos acá. Esto viene del libro Extraterrenal, en donde vemos que el mapa debe servir a alguien, el mapa debe volver comprensibles los objetivos de la política que los gobernantes y los habitantes de un territorio se proponen lograr. Y entonces se cita un cortometraje que se llama El cartógrafo, en el que el lugar solo existe si es puesto en el mapa y no se puede salir de ahí si el mapa no se termina. De tal manera que esa misma idea en política pública, pues los usuarios del mapa deben encontrar el significado de la distribución territorial de los problemas y los lineamientos de política plasmados por los cartógrafos. El mapa debe de iluminar una idea o una situación, aunque también puede usarse para ocultar un problema. Luego tenemos que en un sentido amplio se considera que los mapas cobran un significado político que puede resultar en conflicto cuando no hay acuerdos sobre la realidad que representan. Los mapas son también, por lo tanto, un referente para la acción de quienes habitan dentro o fuera de los territorios señalados en ello. Citamos un autor aquí de apellido Fotiadis que dice que los mapas no son la tierra que representan y tanto por razones técnicas como políticas no pueden mostrar todo lo que pasa en la tierra. Todos los que ven un mapa deben estar conscientes, por lo tanto, de que los mapas son representaciones saneadas de la realidad. Reconocer que la acción sobre el mapa no tiene consecuencias para la gente en la tierra, pero en planeación urbana sí. El mapa debe decir, según la perspectiva que estamos siguiendo en este curso, con claridad a los usuarios 4 aspectos que son esenciales al tomar decisiones a nivel individual o de organización. Debe de expresar, como hemos dicho, la geografía de las oportunidades, los ecosistemas socioespaciales, identificando diferencias entre distintos sitios en relación al tipo de actividades que pueden localizarse. El mapa debe representar los riesgos mediante atlas. El mapa identifica si existen riesgos de algún tipo para la decisión que se va a tomar. Y finalmente, el mapa debe de representar la geografía del costo de vida. Con este tipo de 4 grandes áreas de representación, pues sí está el mapa proveyendo información para los participantes en el mercado de forma tal que puedan ellos tomar mejores decisiones. Si toman o no mejores decisiones, ya no es una cuestión del geógrafo, ya no es una cuestión del cartógrafo. Ahí hay otro tipo de barreras que hay que considerar. Trasladar la información plasmada en los mapas o procesada mediante aplicaciones a los procesos de toma de decisión para personas o para actores, jugadores del mercado que tienen formaciones, experiencias, trayectorias, capacidades muy diferenciadas. Por eso es que se usa tanto este refrán de que información es poder. Entre más información producimos, cada vez hay menos personas que pueden procesarla para tomar una decisión. De tal manera que el que va a comprar una casa toma la decisión con muy poca información, mientras que el desarrollador inmobiliario toma sus decisiones de inversión utilizando mucho más fuentes de información y con la ayuda de profesionales en el análisis de diversos tipos de datos. Y cuando decimos que los mapas y los apps deben ayudarnos a
tomar mejores decisiones en cada parte del proceso de política de uso de suelo y vivienda, esto es más o menos a lo que nos estamos refiriendo. Uno, tenemos que tener mapas para plantear bien los problemas. Si los problemas de política pública son multifactoriales, es lógico pensar que se pueden hacer modelos georreferenciados de los factores asociados a un problema. Podríamos decir entonces que en el principio, si el diseñador de política pública no tiene una idea conceptual clara del problema y su espacialidad, no solo corre el riesgo de no hacerse de la información necesaria que dimensione socioespacialmente el problema en cuestión, sino que puede cometer errores de medición, comportamiento y localización del problema. Cuando esto sucede, las soluciones pueden resultar muy costosas y no resolver el problema original. Por supuesto, ello no excluye la posibilidad de manipular la información para crear una geografía de problemas ad hoc a los intereses de un actor político con influencia. Y acá, para ilustrar esto, tenemos un mapa del país que nos presenta el porcentaje de población en situación de pobreza según municipio, en el que claramente tenemos una representación socioterritorial de cómo está distribuida la pobreza en el país, y vemos que reiteradamente, porque este mapa es de 2020, pero si lo estuviéramos usando para 2010 o 1980, tendríamos un mapa muy similar. Esto significa que la persistencia de la pobreza no se resuelve georreferenciándola. Es necesario actuar sobre el problema. El mapa nos debe de ayudar con ese fin. Y entonces aquí es evidente de que si este mapa es de 2020, algo no hemos hecho bien. El segundo punto es mapas para evaluar prioridades. Nosotros sabemos que si los recursos son limitados, cabe esperar que los mapas sirvan con el fin de poner en claro las prioridades de intervención y respondan la pregunta, ¿dónde invertir primero? El mapa nos debe de identificar, como acá, con un análisis de la pobreza en Guadalajara, que existen zonas en las que urge invertir. Es decir, lo que podemos hacer con este tipo de mapas es ayudar al diseñador de políticas a entender mejor la distribución de sus prioridades en el territorio, tomando como referencia la concepción original del problema. De nuevo, también cabe la posibilidad de que incluso teniendo claro esto, se escojan opciones que son segundas o terceras en orden, o que esto no resuelva el problema. Entonces, si tenemos este tipo de mapas, claramente nos puede ayudar a definir prioridades, que en este caso serían los terrenos, los polígonos que están marcados en rojo. También tenemos que hacer mapas para monitorear los procesos de implementación. Si monitoreamos los procesos de implementación con mapas, pues nos surge una especie de geografía del grado en el cual estamos avanzando en la solución de un problema. Acá lo que tenemos, por ejemplo, es la participación del Infonavit en el financiamiento del parque habitacional de las metrópolis de México. Entre más rojo es el punto, quiere decir que hay menos participación. Dice acá en el gráfico, se muestra la distribución geográfica de las 92 metrópolis del país en un círculo señalando si se trata de una zona metropolitana, de una metrópoli municipal o de una zona conurbada, y en el gráfico se observa que las metrópolis donde el Infonavit mantiene una mayor participación en el financiamiento de las viviendas se ubican en la región norte, en el Bajío y en la península de Yucatán. No tanto así en lo que acabamos de ver antes, zonas donde hay mucha pobreza. La idea de los mapas para monitorear estos procesos de implementación es que nos ayudan a identificar cómo va avanzando la intervención que se está haciendo en el problema. Si el problema era, por ejemplo, el desabasto de agua, el mapa de monitoreo no solo debe permitir ver dónde se ha hecho obra de ampliación de redes, pozos o sitios de almacenamiento, sino el grado en el cual el problema social del desabasto se ha atendido realmente. Y luego tenemos la idea de que los mapas deben de servir para evaluar resultados. Acá tenemos cómo se han distribuido los apoyos sociales, el porcentaje de viviendas que reciben ingresos monetarios por programa de gobierno y entidad federativa en el año 2020. Entonces acá sí vemos que este mapa sí nos ilustra una transformación de la intervención pública en el reparto de apoyos a las familias, ¿no? Entonces vemos que, como la cartografía nos ilustra, que la parte sur, donde se ha identificado mayor pobreza, es donde existen los porcentajes más altos de viviendas que reciben ingresos monetarios por programas del gobierno. Lugares como Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, que reciben entre el 35.6 y el 42.9% de las viviendas que reciben, mientras que en la parte norte del país los porcentajes andan en 13 y 20%. Entonces, la idea de mapas para evaluar resultados es una buena cartografía, debe permitir evaluar los resultados de las políticas. Con este fin, necesitamos mapas que no solo muestren el progreso en la solución del problema que interesaba tratar originalmente, sino por qué dicho progreso puede ser relacionado con otros objetivos sociales. De nueva cuenta, el problema del desabasto de agua se puede relacionar con el comportamiento del seguido por los problemas de salud, por poner un ejemplo. En este caso, habría que relacionar este mapa que estamos presentando aquí con el mapa anterior para ver si el reparto de dinero en efectivo a los hogares empieza a reducir realmente los problemas de pobreza. Y para cerrar este punto número 3, tenemos esta idea de que los mapas deben de servir para evaluar avances y proponer escenarios futuros. Todos los involucrados en resolver los problemas de suelo y vivienda en una ciudad se beneficiarían de tener buenos mapas que ilustren las tendencias de cambio en un territorio y sugieran sesgos, tendencias y escenarios futuros en el comportamiento de variables clave que son importantes para la sociedad. Para ilustrar esto, hemos puesto la geolocalización de las personas que están regresando provenientes desde Estados Unidos a las ciudades y los municipios mexicanos. Y tenemos la tendencia que va del mapa 1, que es el retorno de mexicanos de 1990, al mapa 2, el retorno de mexicanos al 2020. Entonces, si el retorno de mexicanos es un asunto de acceso a suelo y vivienda, estos dos mapas nos ayudan a ver para dónde va el escenario. Y el escenario va en dos sentidos. Uno, al crecimiento en el número absoluto de las personas que están regresando. Y dos, a la ocupación del territorio nacional por personas que están regresando, en el sentido de que cada vez hay más municipios que tienen por lo menos un migrante que ha regresado a vivir a su pueblo. Entonces, si comparamos el mapa de 2020 con el de 1990, por eso es que vemos el mapa de 2020 en rosa con puntos cada vez más oscuros, digamos. Entonces, este es un claro ejemplo de evaluar avances y proponer escenarios futuros. Si ese escenario se consolida, pues nos va a generar un nuevo mercado o una nueva población objetivo que solicita suelo y vivienda, con otras características, con otras demandas, con otros recursos, etcétera. Como punto número 4, hemos planteado esta pregunta: si es posible cambiar la tradición estatista de ver la realidad. Y la respuesta sería en el sentido de la coproducción de información. Si sociedad y Estado están buscando tomar mejores decisiones, pues lo normal sería que sociedad y Estado produjeran la información que se representa en los mapas y que se utiliza en el diseño de aplicaciones o para alimentar las aplicaciones para poder ser usadas en ese sentido. Y ponemos una ilustración aquí del mapa de uso de suelo, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, como una producción técnico-racionalista tradicional que establece una serie de lineamientos de cómo usar el suelo, usos permitidos, usos no permitidos, etcétera, y que no siempre ocurre con estos dos criterios que hemos puesto en la parte izquierda, que tiene que ver con la formulación de diagnósticos, pronósticos y estrategias participativas, y con el uso de programas de manejo participativos para manejar mejor el espacio urbano y la ciudad. Entonces, tal vez la hechura de un mapa, un plan parcial de usos de suelo sería muy diferente si realmente se insistiera en la dinámica participativa en su formulación. ¿Es posible cambiar la tradición estatista de ver la realidad? Sí, es posible cambiar la tradición en el sentido de incorporar más participación, pero no podemos pedirle al Estado que renuncie a su tarea de producir datos que pueden ser utilizados para la toma de decisiones a distintas escalas. ¿Qué hay detrás de una aplicación? Eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando nos metemos a este debate de la posibilidad de cambiar lo que el Estado hace. Porque parece que no, pero con el desarrollo tecnológico, el Estado está perdiendo protagonismo en la generación, procesamiento, distribución de información. Y no necesariamente está ganando terreno la sociedad en su conjunto, sino quienes están ganando terreno son las transnacionales de las tecnologías de información y comunicación. De tal manera que cuando preguntamos qué hay detrás de una app usada en políticas de uso de suelo y vivienda, decimos que, bueno, hay un modelo implícito de toma de decisión basado en una
idea de mejor información como lo hemos planteado acá. Como diría John Friedman en su libro Planificación en el ámbito público, la práctica de la planificación y por lo tanto la utilización de las apps que apoyan a esta actividad parten del supuesto de que con más información los individuos y las colectividades tomarán mejores decisiones. Nosotros, por supuesto, sabemos que ese no es necesariamente el caso, sin embargo, ello no impide que cada vez sea más grande el ejército de programadores que continúa buscando usos de la tecnología con el fin de ayudar en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué más hay detrás de una app? Pues hay un sistema de información socioespacial interactivo. En dicho sistema, los individuos reaccionan con decisiones sobre el territorio ante la nueva información generada en el departamento de planeación. Si suben los impuestos, la gente empieza a emigrar, y si construyen un parque, los terrenos suben de precio. Si se congestiona el tráfico, los individuos toman otro tipo de decisiones, etcétera. Otro aspecto que hay detrás de una aplicación es el supuesto de que los individuos son racionales. Cada nueva aplicación en el campo de la planeación urbana, en el campo de la hechura de políticas de uso de suelo y vivienda, se basa en el supuesto de que el individuo es racional, que intenta maximizar su utilidad tomando decisiones en un contexto socioespacial determinado, sin que ello signifique que sus decisiones contribuirán en realidad al bienestar colectivo. Incluso las aplicaciones con orientación progresista suponen la existencia de un individuo que elige ser solidario y colaborador. ¿Pueden las apps ayudarnos a acceder a suelo y vivienda? Es decir, ¿pueden ayudarnos a que todos en conjunto tomemos mejores decisiones? En principio podríamos pensar que si los primeros humanos hubiesen tenido las apps de nuestros días, tal vez podrían haber tomado mejores decisiones. Pero cuando vemos los usos dados a las apps por las empresas, los gobiernos y la sociedad, es válido tener algunas dudas al respecto. De tal manera que tal vez ahorita no podríamos regresar a Acapulco y decir, si tan solo hubieran tenido un atlas de riesgo en 1970, tal vez Acapulco no se hubiera urbanizado así. Eso no nos consta que pudo haber sucedido. Y para alimentar nuestras dudas tenemos estas preguntas. ¿Qué están haciendo las apps para mejorar la toma de decisiones en el ordenamiento de suelo y el acceso a vivienda? ¿Pueden estas tecnologías ayudarnos a entender la magnitud del problema de vivienda que viven los sectores sociales más desprotegidos? ¿Pueden los gobiernos locales usar tecnologías de información y comunicación para intervenir en el mercado de arrendamiento de inmuebles? Y las respuestas que en conjunto se pueden dar a estas preguntas es que efectivamente hay algunos avances, que hay una asimetría muy grande entre los avances que está dando el sector público y el sector privado, y que la asimetría es aún mayor cuando generalizamos el uso que la sociedad hace en sentido amplio de las aplicaciones para tomar sus decisiones. Para lo que más se están usando las apps es más bien para difundir más acerca de nuestros comportamientos, aún en las situaciones más triviales. Y hay que decir que las tecnologías de información tienen la ventaja de que pueden ser programadas para que la información que generamos sea procesada y para que las transnacionales puedan tomar otro tipo de inquietudes, otro tipo de decisiones para ver si influyen en nuestro comportamiento. Entonces, mientras que el Estado, pues no, el Estado sigue haciendo sus tablas de valores en PDF. Y tal vez las hace originalmente usando un sistema de información geográfica, pero no hay manera de que avancemos mucho por esa vía desde el punto de vista del Estado. Cuando el Estado hace cosas de este tipo, normalmente subcontrata los servicios a otra empresa de las tecnologías. Entonces, continuando con esta pregunta de si pueden las apps ayudarnos a acceder a suelo y vivienda, pues las preguntas clave en el diseño de aplicaciones para la planeación urbana son: ¿cuánto contribuyen a facilitar el diálogo y la comunicación entre los habitantes de la ciudad y la comunicación entre estos y el gobierno? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene su utilización en materia de igualdad social? Y si podrán las apps ayudar en algo a ampliar las oportunidades de acceso a suelo y vivienda de las personas más desprotegidas. Para responder este tipo de preguntas no debemos olvidar los costos. Los principales costos asociados al uso intensivo de información son el costo de generar información confiable que pueda ser compartida socialmente, el costo de almacenarla y ponerla a disposición de la población, el costo de transmitir la información y el costo de monitorear y ensamblar las series de datos producidas con los indicadores de las variables que proporcionan el contexto para la toma de decisión. Nótese que acá no hemos puesto los riesgos, que es
los riesgos asociados a la difusión de información personal confidencial para consumo masivo de los participantes en el mercado de suelo y vivienda. Los riesgos más sencillos se ven reflejados como cuando te llega publicidad a tu casa, más o menos teniendo una idea más o menos clara de qué tipo de persona habita esa casa y te llega información sobre dónde deberías de comprar, en qué fraccionamiento deberías de invertir y cosas por el estilo. Y luego está el tema de, a pesar de sus virtudes, las aplicaciones adolecen de deficiencias similares al problema que quieren solventar. Preguntas como, ¿quién decide los datos disponibles que serán manipulados usando la aplicación? ¿Cómo se resuelven las diferencias de interpretación sobre los resultados obtenidos? Y lo más importante respecto a la atención recibida por los ciudadanos en materia de acceso a suelo y vivienda. ¿Quién decide cómo se procesa y usa la información para tomar decisiones? Y en esta respuesta posible a estas preguntas es claramente quien está decidiendo son los equipos y los programadores que trabajan en las grandes corporaciones de tecnologías de información y comunicación. Y entonces por eso es que vemos que de repente Guadalajara tiene ahí con Visor Urbano, patrocinado por Bloomberg Philanthropics. Bloomberg, pues una transnacional del procesamiento de información y información financiera, etcétera. Entonces, aquí hay varios aspectos, digamos, de tipo político que se deben de discutir en la adopción de las apps como estilo de procesar información. Y cada vez que utilizamos una, estamos contribuyendo a que se fortalezca el banco de información que se genera. Entonces, nada más quisiéramos concluir ahí en términos muy general, diciendo que, como dice en el libro Extraterrenal, no por mayor información se hacen procesos de toma de decisión más democráticos. Lo tecnocrático no necesariamente conduce a la eficiencia. Y cerraríamos con estas conclusiones que tienen que ver con el uso de los mapas, en donde decimos que los mapas tienen un valor muy especial para la sociedad y el gobierno, son un medio de comunicación y un instrumento que apoya la planeación de soluciones a los problemas urbanos. Más que muchos otros apoyos para la toma de decisión, los mapas ayudan a comunicar mandatos de política pública, pueden emplearse en la articulación de la resistencia social y constituyen elementos clave de un discurso codificado que puede ser aplicado al servicio del poder y manipulado con el fin de crear valor. Las empresas pueden utilizar los mapas para tomar decisiones de localización, distribución, etcétera. Pueden producirse mapas que todo mundo puede entender y utilizar, pero es una prioridad que en todos los países y en todos los órdenes del gobierno se hiciera esto. Si los gobiernos renuncian a hacer mapas útiles, las empresas privadas atenderán esa demanda. Sin embargo, ello pone en riesgo la privacidad de las personas. Respecto a las apps, lo que podemos decir es que todos los interesados en acceder a suelo y vivienda o en regular los mecanismos que influyen en estos objetivos deberían de familiarizarse un poco con la utilización de las apps, que también se debería de tomar conciencia que ser o que las apps sean soluciones tecnológicas no las vuelve tomadoras de decisión, jueces neutrales o herramientas inocuas. Muchas veces son usadas como instrumentos de control, pueden ser empleadas para ocultar información o difundir un discurso ideológico acerca de lo que conviene hacer en la ciudad. Cuando se utilizan apps y sistemas de información geográfica, no debe perderse de vista que hay responsables de generar la información, crear los coeficientes de las relaciones entre variables y procesadas con los algoritmos, y también existe quien decide difundir tal o cual resultado. En todo este proceso hay conflictos de interés y se pueden introducir distorsiones dirigidas a beneficiar a cierta persona o grupo. Finalmente, cabe señalar que dada su complejidad, la transición al mundo de las tecnologías de información y comunicación es un proceso que ya está generando ganadores y perdedores y por lo tanto tiene el potencial de crear nuevas formas de desigualdad social. Por lo tanto, cerraríamos esta sesión diciendo que es necesario emprender esfuerzos públicos dirigidos a democratizar el uso de estas tecnologías y evitar que quienes pueden hacerlo intenten utilizarlas para su propio beneficio a costa de los demás. Para culminar esta sesión, pues nada más nos resta decir dónde encontrar el libro de texto. Está disponible en las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, CUSEA, CUAD, Cuballes, Ameca, Biblioteca Pública de Pihuamo, del sur de Jalisco. El libro está en venta
en la versión digital en Amazon y en la versión impresa en Mercado Libre. A los estudiantes del curso siempre les decimos que no es obligación que lo compren, pero si lo compran, pues estaremos agradecidos. Nos vemos en la siguiente sesión.